Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya me conocéis, ¿vale? Soy Jorge, vuestro profesor de diversas asignaturas como Historia, Geografía, y lo que vamos a hacer hoy va a ser resolver el modelo de examen de la EBAU del año 2022 acerca de la asignatura de Fundamentos del Arte. Como por todos es sabido, ¿vale? Ya tenéis el examen aquí puesto en la propia web, ¿vale? Os enseño brevemente cómo sería. Os vais a la parte de recursos, ¿de acuerdo? Y posteriormente nos vamos a exámenes resueltos. Y aquí en el primer apartado, modelos de exámenes resueltos, selectividad 2022 y fundamentos del arte. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces nada, abrimos el documento, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? El de fundamentos del arte. Bien, como ya sabéis, ¿vale? Tanto la opción A como la opción B primero van a ponernos una pregunta acerca de cuáles son de directamente autor y obra, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de obra, pictórica, arquitectónica, escultórica, cinematográfica, musical, da igual, puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver en la primera Ser o no ser, de Ernest Lubitsch, o El pensador, de Auguste Rodin, ¿vale? Casa Tassel, de Víctor Horta, Puente de Alamillo, Santiago Calatrava. Es decir, nos están mezclando diferentes obras artísticas de cualquier faceta. Por su parte, la de la opción B, pues prácticamente igual, ¿de acuerdo? Diversas obras, da igual la que sea, que es directamente autor y obra, ¿vale? No hay ningún tipo de confusión en eso. La siguiente pregunta, tanto de la opción A como de la opción B, lo que nos van a presentar, va a ser una serie de preguntas cortas, ¿vale? Que son directamente responder esas y se acabó, ¿vale? Van a ser muy, muy parecidas a lo anterior, ¿vale? Pero de diversos campos. Como por ejemplo, ¿a qué movimiento artístico pertenece el cuadro Desnudo a contraluz de Pierre Bonnard? Pues pertenece a la etapa del fauvismo. O quien dirigió la película Vértigo del 58, pues por Alfred Hitchcock, ¿vale? O en qué disciplina destacó el británico Alexander McQueen, pues en la moda, ¿vale? Son preguntas muy directas en las que no tenemos que dar pie a ninguna otra cosa. Y en las de la opción B, pues prácticamente lo mismo, ¿vale? ¿Quién dirigió la película Mujeres al borde de un ataque de nervios? Pues Pedro Almodóvar. Bien, en cuanto a lo siguiente, aquí ya nos van a pedir que desarrollemos una serie de temas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer absolutamente todos. Se trata también de cosas que son muy directas, ¿vale? Pero vamos a tener que desarrollarlas un poquito más largo y tendido que lo anterior. Como por ejemplo aquí, comentar las claves de la arquitectura funcional. Pues vamos a tener que hablar de las principales características, ¿vale? Como que la principal función que va a tener es la de hacerlas prácticas, ¿de acuerdo? Es decir, no ornamentarlas demasiado, que no tenga ningún tipo de ornamentación, todo basado a través de líneas rectas y geométricas, y dar alguna obra siempre importante, como por ejemplo la Exposición Internacional de Barcelona. Por otro lado, también nos piden que expliquemos la obra pictórica de William Turner. Pues nos centramos principalmente en cuál es su característica fundamental, que es el paisaje, ese impresionismo paisajístico que va a tener, ¿vale? Con una pintura muy suelta. Y destacamos sus principales obras, especialmente, ¿vale? La de Lluvia, Vapor y Velocidad, que es la más conocida de todas ellas, al igual que también otras en las que se está intentando mostrar la fuerza de la naturaleza, como por ejemplo la del Temerario. También nos dicen que comparemos la obra de Berthe Morisot con otros pintores coetáneos. Pues lo que tendríamos que hacer acerca de esta pintora impresionista es decir que aquí ella lo que cultiva principalmente son escenas en las que se ven momentos familiares o momentos íntimos de la mujer, ¿vale? A diferencia de otros pintores impresionistas como Renoir, que pinta más bien paisajes. Comparar las obras creativas de Pablo Picasso, pues aquí principalmente lo que vais a tener que centraros es fundamentalmente en hablar de las diferentes etapas, la etapa azul, la etapa rosa, hablar de las características de cada una de ellas, ¿vale? Y por otro lado, hablar siempre de obras, ¿de acuerdo? Pablo Picasso es uno de los pintores fundamentales a nivel mundial y de España, por tanto es importante hacer aquí un poquito más de hincapié como os lo he mostrado yo, con algunas de sus obras más principales, como por ejemplo, pues yo que sé, el Guernica, ¿vale? Uy,
perdón, como por ejemplo el Guernica, pues hacer un poquito más de hincapié, hablar de algunas de sus características de esa etapa cubista. ¿Vale? Y la otra opción, lo que nos están presentando es comentar las claves del expresionismo alemán a través del gabinete del doctor Caligari. ¿De acuerdo? Pues hablamos de la importancia de los escenarios, también de la importancia que van a tener la expresión corporal de los diferentes personajes. Eso es muy importante en las obras de la obra de doctor Caligari. Características del expresionismo figurativo, pues prácticamente lo mismo, ¿vale? Es algo muy similar. Hablamos de las características que tiene esta corriente. La arquitectura de Le Corbusier a través de una de sus obras, pues yo lo que he hecho ha sido coger la Villa Saboya, ¿vale? Y hablar de las diferentes características que va a tener. Esas líneas totalmente horizontales, se quita el hormigón, se ponen ventanales, incluye el paisaje a través de grandes terrazas, en las que también pueda ir penetrando la luz, hay una planta que es totalmente libre, etcétera. Y por último, compara las esculturas de Gargallo y de Constantin Brancusi. Principalmente vamos a tener que hablar de la escultura de Gargallo del Profeta y de sus características. Y por otro lado, las influencias de Brancusi y sus obras, ¿vale? Como por ejemplo esa influencia que va a recibido de las máscaras de las máscaras africanas que trabajó en diversos materiales como el bronce o el mármol. ¿De acuerdo? Bien, y la última pregunta va a hacer referencia al análisis de alguna obra de arte. En este caso lo que nos están preguntando es un fotograma que pertenece a la película Un perro andaluz de Luis Buñuel. Entonces, lo que nos piden es que la contextualicemos, ¿de acuerdo? Y hablemos de las características de ese movimiento. Entonces, vamos a tener que llevar eso general a lo particular. ¿Qué vamos a tener que hacer al analizar el fotograma? Pues principalmente hablar de esas formas grotescas que va a tener el surrealismo, ¿vale? Con esa provocación al espectador, con escenas que puedan representar pues cierta violencia, o aspectos un tanto desagradables para la vista. El desnudo también es algo muy peculiar y muy representativo de esta etapa, al igual que los simbolismos sexuales, como por ejemplo puede ser aquí esta navaja, ¿vale? Que está a punto de cortar el ojo de esta mujer. ¿Sí? Y en la otra opción lo que nos están pidiendo es que hablemos de acuerdo de la representación de esta obra, de los aspectos formales, de análisis formal y estilístico de esta obra, que es La matanza de Quíos de Delacroix. Entonces nos centraríamos hablando principalmente de la técnica que ha seguido, ¿de acuerdo? Primero hablamos del análisis, que pertenece a la etapa del romanticismo, que es una respuesta, una rebelión contra lo neoclásico, utilizando unos colores que son mucho más llamativos, se difuminan los paisajes, también además se representa lo más importante, algunos temas políticos, revoluciones, etcétera, como es el caso aquí, ¿vale? Que lo que se está representando es la rebelión del pueblo griego contra el otomano. Entonces, formalmente hablaríamos principalmente de la técnica que se ha usado, que es la del óleo sobre el lienzo, donde podemos tener el movimiento muy dinámico, ¿vale? En las diferentes formas, como el escorzo que tenemos en algunos de sus protagonistas, o en el estudio anatómico que tenemos también en los personajes que tenemos en un primer plano, como este hombre que está tumbado también en escorzo y se le puede marcar la anatomía. Importante también hacer hincapié en la zona del paisaje, porque está trabajada a través de esa perspectiva aérea por la que se ha ido difuminando poco a poco y se van nublando, digamos, las diferentes formas. ¿Sí? Entonces nada, esto es todo, Beavers. Espero que os haya podido gustar este vídeo acerca de la resolución de Fundamentos del Arte de Bau, del modelo del año 2022, y que os sirva para poder ir trabajando poco a poco los diferentes exámenes e ir practicando la prueba para poder sacar la mejor nota. Así que nada, Beavers, aquí lo dejamos, ¿vale? Y nos vemos en próximos vídeos, y si no es en próximos vídeos, pues por aquí, por las aulas. Así que nada, un saludo y hasta luego, Beavers. Chao.